Eso le costó ser expulsado de la selección. Una mosca, hermanos, una pequeña locura. Hace 6, 7 años, no me acuerdo, en la final del Mundial Italia-Francia, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Cuando yo digo Zidane, muchos que juegan fútbol se acuerdan del cabezazo que le dio y que lo hizo que lo expulsaran de la final y que a la postre su equipo perdiera la final. Tenían todo para ganar. Una pequeña locura, hermanos. Una pequeña locura. Pastores que se dieron ciertos permisos y que dijeron, bueno, ¿qué tanto es tantito? Puedo coquetear con este pecado. Una pequeña locura, hermanos. Padres de familia que pensaron que podían coquetear con tal o cual pecado. Una pequeña locura, hermanos. Una mosca en la sopa. Aquí lanzo una pregunta que me parece importante, hermanos. ¿Qué tanto me importa la opinión que Dios tiene de mí? ¿Qué tanto, hermanos? A final de cuentas, esto fue lo que determinó que David pecara. ¿Qué tanto le importaba que Dios, lo que Dios pensara de él? Y yo te hago esa pregunta, hermano, analízala, háztela. ¿Qué tanto te interesa lo que Dios piense de ti? Tercera y última consecuencia de la impureza, hermanos. Yo dije que la segunda era la más importante, la desaprobación de Dios. Pero esta tercera es la más impactante y tal vez la más triste también. Porque la tercera consecuencia de la impureza es el juicio de Dios sobre la familia. El juicio de Dios sobre la familia. ¿No serías tú capaz de que te pasara cualquier cosa con tal de que no le pasara nada a tus hijos? ¿No, hermanos? Y yo creo que más de alguno hemos dicho, Señor, no, que me pase a mí, pero que no, mis hijos no, por favor. Por favor, mis hijos no. ¿Sabes cuál fue la primera consecuencia que Dios le dio a David por ese pecado? La Biblia dice que Betsabé quedó embarazada, y este no es Salomón, es otro niño. Quedó embarazada de esa relación. Lo primero que Dios hizo, hermanos, fue herir a ese niño para que ese niño posteriormente muriera. Y esto le dolió en lo más profundo de su corazón a David, hermanos. No había consuelo que lo consolara, no había palabras que lo animaran. La Biblia nos lo relata. Tercer consecuencia de la impureza, el juicio de Dios sobre la familia. Y tal vez pudiéramos pensar, bueno, ya ahí quedó, ¿verdad, Dios? Heriste al niño producto de esa relación, ya, Señor, ya quedó ahí. Pero vamos a dar cuenta cómo para Dios no pasó por alto este pecado. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 14. El Señor envió a Natán, que era el profeta en ese momento, para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin?, pregunta David. Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? ¿Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa? ¿Lo mataste con la espada de los amonitas? Por eso, y aquí viene la sentencia de Dios, la espada jamás se apartará de tu familia. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia.
y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado, le dijo el profeta, y no morirás, contestó. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Tercer consecuencia de la impureza de David, hermanos, el juicio de Dios sobre la familia. ¿Duro juicio, hermanos? Muy duro. ¿Se fijaron cómo David puso su propia sentencia? El hombre que hizo eso 4 veces pague. Bueno, primero murió su hijo, el primero que tuvo con Betsabé. Después, no en orden, pero murió Absalón. Después Amnón, uno de sus hijos, viola a otra de sus hijas. Y así sucesivamente sucede lo que él mismo sentenció para ese hombre que le había contado el profeta. ¿Por qué, hermanos? Porque la pérdida de la santidad y la impureza puede llevarnos a esa degradación, al juicio de Dios sobre la familia. Yo creo que si hay algo que no queremos nadie de nosotros, hermanos, es que le suceda algo a alguien de nuestra familia, ¿no es cierto? Y no quiere decir que siempre Dios va a actuar así, Ojo, no estoy diciendo eso. Pero hermano, cuando tú pecas contra Dios, directa o indirectamente estás afectando a tus hijos, estás afectando a tu esposa, estás afectando a tu iglesia. Conclusión, hermanos, ¿qué tanto te importa lo que Dios piensa de ti? Vuelvo a preguntar, ¿qué tanto te importa lo que Dios piensa de ti? ¿Qué tan misericordioso y bueno ha sido Dios contigo? Dice la Biblia que al que mucho le ha perdonado, mucho ¿qué? Mucho ama. ¿Qué tanto, hermano, Dios ha sido misericordioso contigo? ¿Te va a aplaudir Dios como a José o te reprobarán como a David? Quiero pedirle, Felipe, Jairo y Jair, pasen por favor, hermanos, pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Quiero que nos pongamos de pie, hermanos, que reflexionemos en esa porción de las Escrituras. Yo voy a leer, hermanos, un salmo. Vamos a tocar un fondo, hermanos, que nos debe de servir para pensar en esto, hermanos. Tal vez estamos más cerca de la impureza que de la pureza. Tal vez hay un pecado que necesitas confesar. Tal vez hay una falta que necesita ahí ser restaurada. ¿Sabes? En el capítulo 51 de los Salmos, en el Salmo 51, hemos juzgado, tal vez a la luz de las Escrituras, hermanos, muy duro a un hombre de Dios que es David. Pero ¿sabes una cosa, hermano? No somos mejores que él. No somos mejores que él. Yo diría más bien que estamos en el mismo camino. Yo diría más bien que necesitamos arrepentirnos como él se arrepiente en el Salmo 51. Quiero leerte lo que dice el Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, dice David. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me
alejes, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Un hombre arrepentido de su pecado, hermanos. Un hombre que sabía que iba a padecer las consecuencias de su pecado, pero que podía experimentar el perdón de Dios. Porque lo dice David, hermanos, y lo dice bien: un espíritu quebrantado no menospreciará jamás Jehová, hermanos. De tal manera que si tú has fallado, mi hermano, tal vez un pecado que nadie más conoce, solo Él. Si tú necesitas arrepentirte de algo, ponerte a cuentas con Dios, este es un buen tiempo para que lo hagas. Cierra tus ojos, hermano. Inclina tu rostro. Si no hay pecado que confesar, aprovecha este tiempo de oración y dile: Señor, líbrame de la tentación. No me dejes caer en las palabras de la mujer ajena, la que ablanda sus palabras, la que entrelaza entre sus brazos. A las hermanas también, Señor, en esta mañana queremos pedirte por la pureza de esta congregación. Señor, sabemos que aplaudiste esa parte de la vida de José, aún sabiendo que José también pecó, Señor, pero no se le registra pecado en la Biblia. Tú aplaudiste su andar, su caminar contigo. Señor, David es un hombre de Dios, fue un hombre de Dios, un valiente como pocos. Sin embargo, hoy nos sirve como advertencia su ejemplo para no pecar contra ti, Señor. Y aún el Salmo 51 queda como registro de que un hombre, de que un creyente, un hijo de Dios, puede arrepentirse de manera genuina. Y eso estamos haciendo esta mañana, Señor. Si hay un pecado que nadie vio, si hay una conversación que nadie escuchó, que nadie leyó, si hay una mirada que nadie vio, si hay unas palabras que nadie escuchó, sino tú, es a ti, Señor, a quien estamos rogando esta mañana que nos perdones. Señor, límpianos de nuestra maldad. Sana a tu pueblo, Señor. Sana a esta congregación. Aleja el pecado, la inmoralidad, las malas decisiones, el ocio, la flojera. Y Señor, ocúpanos en tus cosas. Ocúpanos en tus cosas, Señor. Yo te pido que alejes las malas compañías, las malas conversaciones de los hermanos de esta congregación. Porque aún entre creyentes que están apartados puede haber malas compañías. O aún entre los incrédulos puede haber malas compañías que están aconsejando hacer lo que no conviene. Señor, mantén pura a tu iglesia, ríos de agua viva. Esa es mi oración, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.